Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, aquí en Presidente Prudente. aqui em Presidente Prudente. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino para compartilhar alguns momentos de companheirismo ao redor do programa divino bajo el tema sobre o tema Tiempo de despertar con el mensaje del séptimo sello, Tempo de despertar com a mensagem do sétimo selo, para lo cual quiero leer en el libro de San Mateo capítulo 25, para o qual quero ler no livro de São Mateus, capítulo 25, versos del 1 al 13, versos do 1 ao 13, donde dice Jesucristo: onde Jesus Cristo diz: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Então o reino dos céus será semelhante a das virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. E tardando o esposo, todos quenejaram todas e adormeceram. Y en la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mas à meia-noite ouviu-se clamor: aí vem o esposo, saíde ao encontro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros, para vosotras mismas. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Tiempo de despertar con el mensaje del séptimo sello. Tempo de despertar com a mensagem do sétimo selo. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Este é o nosso tema para esta ocasião. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter a vontade. En esta parábola
Nesta parábola de las 10 vírgenes, das 10 virgens, nuestro amado Señor Jesucristo o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos habla nos fala de su iglesia, da sua igreja, nos muestra el reino de los cielos nos mostra o reino dos céus y nos dice e nos diz cómo sería como seria, a través de sus diferentes etapas o edades. através de suas diversas etapas ou eras. Aquí muestra Aqui mostra al cristianismo completo. a todo o cristianismo. Y en medio del cristianismo E entre o cristianismo tendríamos teríamos personas pessoas con aceite en sus lámparas com azeite em suas y lâmpadas personas e pessoas sin aceite en sus lámparas. tendo azeite em suas lâmpadas. Esto nos habla Isto nos fala del Espíritu de Cristo do Espírito de Cristo representado en el aceite. representado pelo azeite. Cada persona Cada pessoa ha sido llamada foi chamada por Jesucristo por Jesus Cristo a nacer de nuevo. a nascer de novo. Cristo dijo a Nicodemo, Cristo disse a Nicodemo: de cierto te digo, na verdade te digo que el que no nazca de nuevo que aquele que não nascer de novo no puede ver el reino de Dios. não pode ver o reino de Nicodemo Deus. pensó Nicodemos pensou en otro nacimiento natural em outro nascimento por medio de su natural, madre através da sua mãe o por otra mujer. ou através de outra Y le mulher. pregunta a Cristo E perguntou a Cristo, en el capítulo 3 de San Juan, no capítulo 3 de São João, versos 3 y 4, versos 3 e 4, y llegaremos hasta el verso 7, e chegaremos até o verso 7, donde dice, onde diz: Nicodemo le dijo, Nicodemos disse: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Como pode um homem nascer sendo velho? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondió Jesús, Jesus respondeu: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Cuando la persona escucha la predicación del Evangelio Quando a pessoa escuta a pregação do Evangelho y escucha e escuta que Jesucristo en su primera venida que Jesus Cristo em sua primeira vino vinda como Cordero de Dios veio como Cordeiro de Deus y murió en la cruz del Calvario e morreu na cruz do Calvário y allí quitó nuestros pecados, e ali tirou os nossos pagó pecados, el precio de la redención. pagou o preço da redenção. Allí Cristo, Ali Cristo, al tomar nuestros pecados, ao tomar os nossos pecados, encontramos encontramos que se hizo mortal. que se fez mortal Y todo el juicio divino e todo juízo divino cayó sobre Jesucristo, caiu sobre Jesus el Cristo. juicio divino O juízo divino que tenía que caer sobre cada uno de ustedes e tinha que cair sobre cada um de vocês y sobre mí también, e sobre mim também y sobre todo ser humano. e sobre todo ser humano. Y ahora Cristo E agora Cristo nos ha libertado nos libertou y ahora nosotros e agora nós no tenemos que recibir el juicio divino, não temos que receber o juízo sino divino, las bendiciones divinas. mas sim as bênçãos Pero para que divinas, sean efectivos en nosotros, mas que sejam efetivos em nós, ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que seja efetivo em nós esse sacrifício de Cristo. tenemos na cruz que do creer en Calvário. Él, Temos que crer en nele. su obra de redención en la cruz del Calvario, Obra da redenção na cruz do Calvário. recibirlo como nuestro Salvador, Recebê-lo como nosso lavar Salvador, nuestros pecados en la sangre de Cristo lavar os nossos pecados no sangue de Cristo y recibir su Espíritu Santo, e receber o seu Espírito Santo. y así se efectúa el nuevo E nacimiento assim é efetuado o novo nascimento en nosotros. em nós. Ahora podemos ver Agora podemos ver que las personas que as pessoas que obtienen ese nuevo que nacimiento obtêm esse novo nascimento han recibido receberam el aceite o azeite
en su lámpara, em sua lâmpada, que es el Espíritu Santo. que é o Espírito Santo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay personas que há pessoas que solamente son creyentes, que somente são crentes, profesantes, professantes, pero no llegan mas não alcançam a recibir el Espíritu de a Dios receber o Espírito y por de Deus, consiguiente e por conseguinte no obtienen el nuevo nacimiento. não obtêm o novo nascimento. Ahora Cristo nos habla Agora Cristo nos fala del cristianismo completo de todo o cristianismo al representarlo ao representá-lo en estas 10 vírgenes. nestas 10 virgens. Y dice que para la medianoche, E diz que à meia-noite, en donde ya todas estaban dormidas, quando todos já estavam adormecidas, se oyó un clamor. foi ouvido um clamor. He aquí el esposo viene, Eis que o esposo vem. salid a recibirle. Saí ao encontro. Es tiempo É tempo de despertamiento de despertamento para todos los cristianos, para todos os creyentes para todos os en crentes, nuestro amado Señor Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus. De esto también nos habló el apóstol San Pablo Isso também o apóstolo São Paulo nos falou. en Primera de Tesalonicenses, Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 4, versos 13 en adelante, versos 13 em diante, donde nos dijo aonde nos disse de la siguiente manera, da seguinte maneira, y quiero leer ese pasaje, esta passagem, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, capítulo 4, do verso 13 em diante, dice así: diz assim: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, Já não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O sea, Ou seja, a los que físicamente han muerto en cuanto a su cuerpo, aqueles que fisicamente, quanto ao seu corpo, morreram, pero son personas creyentes en Cristo, mas são pessoas crentes em Cristo. esas personas Estas pessoas regresarán en cuerpos eternos regressarão em corpos eternos en el día no postrero, último dia, en la resurrección de los muertos en Cristo. na ressurreição dos mortos em Cristo. Sigue diciendo, Segue dizendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, no precederemos a los que durmieron, não precederemos os que dormem, porque el Señor mismo con voz de mando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido con voz de arcángel e com voz de arcanjo y con trompeta de e Dios, com a trombeta de Deus, descenderá del cielo, descerá do céu, y los muertos en Cristo resucitarán primero. e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aquí tenemos Aqui temos al mismo Señor ao mesmo Senhor con voz de mando, com alarido, o sea, eso es aclamación, isto é, aclamação, con voz de arcángel com voz de arcanjo y con trompeta de Dios. e com trombeta de Deus. En este tiempo final Neste tempo final, estaremos escuchando estaremos escutando la voz de Cristo a voz de Cristo en esta forma. desta forma. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que este es un tiempo que este é um tempo de despertamiento, de despertamento, a tal grado a tal grau que físicamente también e também fisicamente los muertos en Cristo os mortos em Cristo despertarán en un cuerpo eterno creado por Cristo criado por Cristo. en este tiempo final. Neste tempo Y eso final. será E isto la será resurrección de los muertos en a Cristo, ressurreição dos mortos em Cristo. y nosotros los que vivimos Nós que estamos seremos transformados. seremos transformados. Y entonces tendremos un cuerpo eterno Então teremos um corpo eterno
y nos iremos con Cristo Nos iremos com Cristo a la cena de las bodas del Cordero, à ceia das bodas do Cordeiro, en el cielo, no céu, en la casa de nuestro Padre Celestial, na casa do nosso Pai Celestial, como Él nos prometió como Ele nos prometeu, cuando dijo en San Juan capítulo 14, como disse em São João capítulo 14, en la casa de mi Padre na casa de meu Pai muchas moradas hay. há muitas moradas. Si no fuera así, Se não fosse assim, yo lo hubiera dicho antes. eu vos lo teria dito antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vou, pois, preparar lugar para vós. Y si me fuere y os prepararé lugar, E se for e vos preparar lugar, vendré otra vez. virei outra vez. Esa es su segunda venida. Esta é a sua segunda vez. Y os tomaré a mí mismo. E vos tomarei a mim mesmo, ¿Por qué se tomará a él mismo? porque ele se tomará a ele mesmo. Porque su iglesia Porque a sua igreja es carne de su carne é carne da sua carne, y hueso de sus huesos osso de seus y ossos, sangre de su e sangre. sangue de seu sangue. Así como el esposo y la esposa, Assim como o esposo e a esposa, cuando se casaron, quando se casaram, vinieron a ser tornaram-se una sola carne. uma só carne. Ahora podemos ver Agora podemos ver Cristo y su iglesia Cristo e sua igreja como una sola carne. como uma só carne. Por lo tanto, cuando Cristo se lleva a su iglesia, Quando Cristo leva a sua igreja, pues está llevando ele está levando a sí mismo, a si mesmo, porque su iglesia porque a sua es igreja parte de él. é parte dele. Ahora podemos ver Agora podemos ver a quién viene a buscar Jesucristo quem Jesus Cristo vem buscar en su segunda venida, em sua segunda vinda. con aclamación, Com alarido, voz de arcángel voz de arcanjo y trompeta de e Dios. trompeta de Deus. Este es un tiempo muy importante Este é tempo muito importante para todos los creyentes en Jesucristo. para todos os crentes em Jesus Cristo. Este es el tiempo Este é o tempo de despertar. de despertar. Tenemos que despertar Temos que despertar espiritualmente espiritualmente y pronto despertarán e breve despertarão físicamente los muertos en Cristo mortos em en Cristo, un nuevo cuerpo em novo que corpo. Cristo les dará, Cristo un lhes cuerpo dará eterno. corpo eterno. Y nosotros luego E logo nós seremos transformados. seremos transformados. Pero para poder ser transformados, Para podermos ser transformados, tenemos que despertar espiritualmente. despertar espiritualmente. Y tenemos en la Escritura Temos na Escritura que las vírgenes prudentes que as virgens prudentes despertaron, despertaram, también despertaron também despertaram las vírgenes insensatas, as virgens insensatas, pero no tenían aceite. mas elas não tinham o Y azeite. nos dice la Escritura A Escritura nos diz que mientras las insensatas iban a buscar aceite, que enquanto as insensatas foram buscar o azeite, vino el esposo, veio o esposo, o sea, se cumple la segunda venida de ou Cristo, seja, cúmplice a segunda vinda de Cristo. y las que estaban E preparadas as que estavam preparadas entraron con él a las bodas. entraram com ele para as bodas. Esas son las bodas del Cordero. Estas são as bodas do Cordeiro. Y luego E a seguir, se cerró la a puerta, porta se fechou. la puerta de la gracia, A porta da graça, bajo la dispensación de la gracia, sob a dispensação da graça, que es Cristo, que é Cristo, se cierra se fecha. y nadie más puede entrar Ninguém mais pode entrar al cuerpo místico de Cristo ao corpo místico de y Cristo obtener misericordia de e Dios, obter a misericórdia porque de ya Deus, se habrá cumplido el número porque o número já terá se de los cumprido. escogidos de O Dios. número dos escolhidos de Deus. Ya habrán entrado Já terão entrado todas las vírgenes prudentes todas as virgens prudentes con el esposo, com o esposo, con Cristo, com Cristo, dentro de su casa, dentro da sua casa, donde se lleva a cabo onde se realizam las bodas del Cordero, as bodas do Cordeiro, dentro de la casa de Dios, dentro da casa de que es Deus, la iglesia de que Jesucristo. é a igreja de Jesus Cristo. Y luego que entra está el último de los escogidos de Dios, E logo que o último dos escolhidos de Deus entra, escrito en el libro de la vida del Cordero, qual está escrito no livro da desde vida do antes de la Cordeiro, fundación del mundo, antes da fundação do mundo. Cristo sale del trono de intercesión, Cristo sai do trono da porque ya intercessão, termina su labor en el cielo, porque já termina o seu labor no céu, en el templo que está en el cielo, no templo que está no céu, en el lugar santísimo, no lugar santíssimo, haciendo intercesión onde está fazendo intercessão con su propia sangre, com o seu próprio sangue. pues Él es el sumo sacerdote, Pois ele é o sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, segundo a ordem de del Melquisedec, templo que está en el cielo. do templo que está no céu. Cuando Él murió, Quando ele morreu, resucitó ressuscitou y ascendió al cielo, e subiu ao céu, Él llevó su propia sangre ele levou seu próprio sangue y la colocó e o colocou en el asiento de misericordia no assento de misericórdia del templo que está en el cielo. do templo que está no céu.
allá en el lugar santísimo de ese templo, lá no lugar santíssimo desse templo, Cristo, Cristo, como sumo sacerdote, como sumo sacerdote, ha estado esteve todos estos años, todos esses desde anos, que ascendió al cielo, desde que subiu ao céu, hasta este tiempo en el cual vivimos. até este tempo em que vivemos. Así como el sumo sacerdote Assim como o sumo sacerdote entraba una vez al año entrava uma vez ao ano, o un día en el año ou dia no ano, al lugar santísimo ao lugar santíssimo, del tabernáculo que construyó Moisés do tabernáculo que Moisés construiu, y luego también en el templo que construyó Salomón. depois também no templo que Salomão construiu, Y entraba e entrava con la sangre de la propiciación, com o sangue da propiciação, o sea, con la sangre del macho cabrío, ou seja, com o sangue do cabrito, que es la sangre de la expiación. que é o sangue da expiação. Ese macho cabrío Este cabrito es la expiación é a expiação para la reconciliación para a reconciliação del pueblo hebreo con do Dios povo hebreu com Deus, y para la reconciliación e para a reconciliação del Israel celestial, do Israel celestial, que son los hijos e hijas de Dios, são os filhos e filhas de escritos Deus, en el libro de la vida del Cordero. escritos na vida do Cordeiro. Nuestra expiación A nossa expiação es Jesucristo, é Jesus Cristo, así como Él es también assim como Ele é também el Cordero Pascual. o Cordeiro Pascual. Él es nuestra Pascua. Ele é a nossa Él Páscoa, también es el macho cabrío. também Ele é o cabrito, Él es nuestra expiación Ele é a nossa expiação, para así para assim todos nosotros todos nós ser reconciliados con Dios. sermos reconciliados com Deus. No hay otra forma Não há outra para ser forma reconciliados con para Dios sermos reconciliados com Deus y recibir el nuevo nacimiento recebermos o novo nascimento y así recibir e assim recebermos un cuerpo teofánico corpo teofânico de la sexta dimensión da sexta dimensão y después de recibir e depois de receber un cuerpo glorificado corpo glorificado en el día no postrero último dia o séptimo milenio, ou sétimo milenio, para el cual Jesucristo dijo, para o qual Jesus Cristo hablando de disse, los creyentes en Él, falando dos crentes en el capítulo 6, verso 39 al 40, no capítulo 6 versos do 39 ao 40 Él los resucitaría ele os ressuscitaria en el día postrero. no último dia. Dice así, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, E que de, esta é a vontade do Pai que me enviou, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, e de todo aquele que me deu, eu não perca nada, sino que lo resucite en el día postrero. mas que o ressuscite no último dia. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, Porquanto a vontade daquele que me enviou é que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenga vida eterna, tenha vida eterna. y yo le resucitaré en el día postrero. E eu o ressuscitarei no último dia. ¿Y cuál es el día postrero? E qual é o último dia? La Escritura nos habla A Escritura nos fala de los días dos postreros. últimos dias. Veamos Vejamos a San Pablo hablando de los días postreros São Paulo falando dos últimos en dias. su carta a los Hebreos, Na sua carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 al 2, capítulo 1, do verso 1 ao 2. y ahí veremos E aí veremos cuándo comenzaron los días postreros. quando começaram os últimos dias. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vean cómo San Pablo nos dice Veja como São Paulo nos disse que Dios habló que Deus falou por medio de su Hijo através de seu Filho en estos postreros días. nestes últimos dias. Está diciendo San Pablo São Paulo está dizendo de aquellos días daqueles dias en los cuales Jesucristo nos quais Jesus estuvo en la tierra predicando. esteve pregando Era Dios hablando Era Deus falando por medio de Jesucristo. através de Jesus. Por eso Jesucristo decía, Por isso Jesus Cristo disse, yo no hablo nada de mí mismo, eu não falo nada de sino mim lo que mesmo, yo oigo al Padre hablar, mas o que eu ouço o Pai falar. eso es lo que yo hablo. Isso é o que eu falo. Y San Pablo dice São Paulo diz que esos ya eran los días que postreros aqueles já eram os últimos dias. y ya han transcurrido Já transcorreram 2000 años. 2000 anos. ¿Se equivocaría San Pablo São Paulo estaria equivocado al decir que eran los días postreros? ao dizer que eram os últimos dias? No se equivocó. Ele não se equivocou. Estaba correcto Ele estava correto. diciendo que eran los días postreros. Dizendo que eram os últimos San dias. Pedro también, São Pedro também, hablando de aquellos tiempos, falando daqueles en el libro de los Hechos, do livro dos
capítulo 2, no capítulo verso 2, 14 en adelante, no verso 14, dando testimonio de lo que estaba sucediendo el día de Pentecostés sucedendo no dia do en el aposento alto, cuando muchos pensaban quando muitos pensavam que esas 120 personas que aquelas 120 estaban borrachas. estavam embriagadas, Pedro se levantó Pedro levantou con los 11 com apóstoles os 11 apóstolos y les dijo lo que estaba sucediendo allí. e disse-lhes o que estava acontecendo. Capítulo 2, verso 14 en adelante del libro de los Hechos dice: Capítulo 2, versículo 14 em diante do livro dos Atos diz: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. O sea, era de 8 a 9 de la mañana. Ou seja, era das 8 às 9 da manhã. Y ellos estaban allí E eles estavam ali en el día de Pentecostés, no dia do Pentecostes, que era un día especial que era um dia especial, que se celebraba en medio del pueblo hebreo. que era celebrado entre o povo hebreu. Y ese día E este dia llegó chegou 50 días después de la resurrección de Cristo. 50 dias após a ressurreição de Cristo. O sea, contando del domingo de resurrección Ou seja, contando do domingo de ressurreição al día de Pentecostés, ao dia do Pentecostes, transcurrieron transcorreram 50 días. 50 dias. Dice San Pedro: Disse São Pedro. mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. O sea, San Pedro Ou seja, São Pedro va a darle una explicación vai dar-lhes uma explicação bíblica bíblica de lo que allí está sucediendo. do que estava sucedendo ali. Porque estaban pensando Porque estavam pensando que lo que allí sucedía que o que estava acontecendo era algo humano, era algo humano. que estaban borrachos, Estavam embriagados. pero eso no era la verdad. Mas isso não era verdade. Ellos estaban llenos Eles estavam del cheios Espíritu de Dios. do Espírito de Deus. Y por eso dice E por isso diz San Pedro: São Pedro. mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Y en los postreros días, E nos últimos dias, dice Dios, disse Deus, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vuestros jóvenes verán visiones, Os vossos mancebos terão visões. y vuestros ancianos soñarán E sueños. os vossos velhos sonharão sonhos. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. E profetizarão. Ahora vean Agora vejam que la promesa que a promessa de la venida del Espíritu Santo da vinda do Espírito era Santo para los postreros días. era para os últimos dias. Dios dijo, Deus disse. y en los postreros E días, nos últimos dice dias, Dios, disse Deus, derramaré de mi espíritu derramarei do meu Espírito sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda persona sobre toda pessoa que creyera en Cristo como su Salvador crer em Cristo como seu Salvador y lavara sus pecados en la sangre de e Cristo. lavar os seus pecados com Vendría el Espíritu Santo. Viria o Espírito Y eso Santo. comenzó Isso começou el día de no dia Pentecostés. do Pentecostes. Antes de ese día, Antes desse dia, encontramos que los discípulos de Jesucristo no habían recibido el Espíritu não Santo. tinham recebido Jesucristo les dijo, yo tengo que irme para que pueda venir para que possa vir el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Y al venir el Espíritu Santo E ao vir o Espírito Santo, sobre personas creyentes en Jesucristo, pessoas crentes arrepentidas de sus pecados, arrependidas produciría dos pecados, el nuevo nacimiento. produziria o novo nascimento. Y así entrarían al reino de E Dios assim entrariam ao reino las de Deus, personas as pessoas a través de las diferentes edades das diversas eras o generaciones, ou gerações, desde aquellos tiempos desde aqueles tempos hasta este tiempo final. até este tempo final. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, cómo en los días de Jesucristo como os dias de Jesus Cristo y de los e apóstoles, dos apóstolos, los días postreros os últimos ya dias habían comenzado. já tinham começado. Y entonces, ¿qué son los días postreros? E então, que são os últimos dias? San Pedro dice São Pedro disse, en 2 de Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, capítulo 3, verso 8, verso 8. mas, oh amados, no ignoréis esto. Mas, ó amados, não ignoreis isto. Es algo que no puede ser ignorado, É algo que não pode ser ignorado. porque si lo ignora usted, Porque se você ignorar,
no sabrá nunca lo que son los días postreros. nunca saberá o que são os últimos dias. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. Cuando Dios habla Quando Deus fala de los días postreros, dos últimos dias, para los seres humanos para os seres humanos, son los milenios postreros. são os últimos milênios. Y cuando Jesucristo habla E quando Jesus Cristo del fala día postrero, do último dia, está hablando está falando del milenio do postrero, último milênio, del último milenio. do último milênio. Ahora podemos ver Agora podemos que ver también el profeta que Moisés, também o profeta Moisés, en el Salmo 90 y verso 4, o Salmo 90, verso 4, habló de esto mismo, falou disso mesmo. y de ahí es que San Pedro toma esa escritura. E daí é que São Pedro tomou essa escritura. Ahora podemos ver Agora podemos ver que los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros. os últimos milênios. En la semana, Na semana, para nosotros, para nós, los días postreros de la semana son os últimos dias da semana são jueves, quinta, viernes sexta y sábado. e sábado. Sábado es el séptimo día de la semana. Sábado é o sétimo dia da semana. Y los días postreros delante de Dios E os últimos dias diante de Deus, para los seres humanos para os seres humanos, son los milenios, são os milênios, quinto, o quinto, sexto o sexto y séptimo. e o sétimo. Cuando Jesucristo tenía de 4 a 7 años de edad, Quando Jesus Cristo tinha de 4 a 7 anos de comenzó idade, el quinto milenio. o quinto milênio começou. Y por consiguiente, E por conseguinte, comenzaron los días postreros. começaram os últimos Y dias. Dios estaba hablando por medio de Jesucristo Deus estava falando através de Jesus Cristo. en los días postreros. Os últimos ¿Vieron lo sencillo que es todo? viram o quão simples é tudo? Y ahora, E agora, de Cristo hacia acá, desde Cristo para cá, han transcurrido transcorreram 2000 años. 2000 anos. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, Se acrescentarmos ao calendário os anos que ele tem atrasado, ya estamos en el séptimo milenio. já estamos no sétimo milênio. O sea, Ou seja, en el día no postrero. último dia. Si no le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, Se não acrescentarmos ao calendário os anos atrasados que ele tem, solamente faltan 2 o 3 años somente faltam 2 ou 3 anos para llegar al día postrero, para chegar ao último dia, al séptimo milenio. ao sétimo milênio. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo que son los días o postreros que são os últimos y dias lo que es el día e postrero. o que é o último dia. Actualmente, Atualmente, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, se acrescentarmos ao calendário os anos que ele tem atrasado, ya han transcurrido já transcorreram 2000 años 2000 anos. y estamos bien entrados E já estamos bem dentro en el séptimo milenio. do sétimo milênio. Ahora, Agora, delante de Dios, diante de Deus, solamente han transcurrido somente de transcorreram Cristo hacia acá desde Cristo para cá 2 días. 2 dias. Y estamos entrando E estamos entrando al tercer día, no terceiro dia, al día postrero, no último dia, delante de Dios. diante de Deus. ¿Por qué no ocurrió la resurrección de los santos en Cristo durante estos 2000 años que han transcurrido? Por que não ocorreu a ressurreição dos mortos em Cristo durante esses 2000 anos que transcorreram? Estando viviendo los días postreros, Estando vivendo nos últimos dias, porque se estaba viviendo porque estava se vivendo en el quinto y sexto milenio, no quinto e sexto milênio, que es de los 3 días postreros delante de Dios, dos 3 últimos dias diante de Deus, los 2 días postreros primeros. os 2 primeiros últimos dias. Y ahora E agora hemos llegado chegamos al día postrero delante de Dios, ao último dia diante si de le Deus. añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Se acrescentarmos ao calendário os anos que ele tem atrasado. Y Cristo dijo, E Cristo disse: y yo le resucitaré E eu o ressuscitarei en el día postrero. no último Esto dia. es Isto é, a los creyentes en Él. aos crentes nele. Esa resurrección Esta ressurreição es la primera resurrección, é a primeira ressurreição, que es para vida eterna, que é para a vida eterna, con un cuerpo eterno, com um corpo eterno, para los muertos en para os Cristo mortos em Cristo. y para nosotros los que vivimos. Para nós que vivemos, La promesa es a promessa una é transformación de uma nuestros cuerpos. transformação de nossos corpos. Cuando veamos Quando a vejamos los muertos en Cristo aos resucitados, mortos em Cristo porque ressuscitados, nosotros porque nós no seremos delanteros não nos adiantaremos a los que durmieron. aos que dormiram. O sea, Ou que seja, no vamos a ser transformados primeros, não seremos transformados primeiro,
que los muertos en Cristo, e os mortos em Cristo, resucitados en cuerpos eternos. em corpos Ellos eternos. resucitarán primero Eles en ressuscitarão cuerpos primeiro, eternos em corpos y nosotros eternos. los que vivimos, E nós que luego vivemos, seremos transformados. seguir seremos Y todos transformados. tendremos E todos teremos un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado y seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, a imagen y semejanza del segundo Adán, nuestro amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y luego E depois podremos ser arrebatados al cielo poderemos ser arrebatados ao céu. en ese cuerpo nuevo Este novo e ir a la cena de las bodas del Cordero irmos à ceia das en la bodas casa do de Cordeiro, nuestro Padre na Celestial. casa do nosso Pai Celestial. Solamente Somente las vírgenes prudentes as virgens prudentes serán serão transformadas transformadas y arrebatadas al cielo e arrebatadas ao céu, para ir a la cena de la boda del Cordero para irem à ceia das bodas do Cordeiro, a la casa de nuestro Padre Celestial. à casa do nosso Pai Celestial. Las vírgenes prudentes As virgens prudentes de nuestro tiempo do nosso tempo y de las edades pasadas también. e também das eras passadas. Esos son los primogénitos de Dios, Estes são os escritos en el cielo escritos no desde céu, antes de la fundación del desde mundo. antes da fundação do Por mundo. ellos viene Cristo Por eles Cristo vem en este tiempo final, neste tempo final, con esa gran voz de com trompeta, esta grande voz de trombeta, llamando chamando y juntando e juntando a todos sus escogidos. todos os seus escolhidos. En Apocalipsis, No Apocalipse, capítulo 1, verso 10 al 11, capítulo 1, do verso 10 ao 11, el apóstol San Juan o apóstolo São João nos habla nos fala del día del Señor. do dia do Senhor. El día del Señor O dia do Senhor es el séptimo é milenio. o sétimo milenio. Y nos dice así: E nos disse assim: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Él fue transportado Ele foi transportado de aquel quinto milenio en el cual él vivía. daquele quinto milênio no qual ele vivia. Él vivió en el primer siglo del quinto milenio, Ele viveu no primeiro século do quinto milênio. en la década del 90 de ese primer siglo, Na década de 90 daquele primeiro século. y fue transportado E foi transportado al día del Señor, ao dia do o Senhor. sea, al séptimo milenio. Ou seja, ao sétimo milênio. Y dice: E diz: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. que decía: Que dizia: yo soy el alfa y el omega, Eu sou o Alfa e o Ômega, el primero y el o último. primeiro e o último. ¿Quién es el alfa y omega? Quem é o Alfa? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Amado Senhor Jesus. Es la voz de É a Jesucristo voz de Jesus en el día no postrero, último dia. en el día del Señor, No dia do Senhor. o sea, en el séptimo milenio. sétimo milênio. ¿Y qué hace él hablando en el séptimo milenio? E o que ele faz falando no sétimo milênio? Él, Ele, así como habló assim como falou en las diferentes etapas de su iglesia, nas diversas etapas durante da estos igreja, 2000 años que han transcurrido, durante os 2000 anos que transcorreram, él también, ele também, en el día postrero, no último dia, estaría hablando. estaria falando En San Juan capítulo 10, em São João, no capítulo 10, verso 14 al 16, verso do 14 ao 16. Jesucristo dice: Jesus Cristo disse: yo soy el buen pastor Eu sou o bom pastor, y conozco mis ovejas conheço as minhas ovelhas, y las mías me conocen. e das minhas sou conhecido. Así como el Padre me conoce Assim como o Pai me conhece, y yo conozco al Padre, também eu conheço o Pai. y pongo mi vida por las ovejas. E dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo compara a los hijos e hijas de Dios Cristo compara os filhos e filhas de Deus con ovejas com ovelhas de Dios. de Deus. Sigue diciendo: Segue dizendo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, o sea que no son del pueblo hebreo, ou seja, que não são do povo hebreu, son de entre los gentiles, são dentre os gentios, son hijos e hijas de Dios, são filhos e filhas de Deus, que estarán viviendo que estarão vivendo en medio de las naciones gentiles. entre as nações gentias. Aquellas también debo traer, Também me convém agregar essas, y oirán mi voz, e elas ouvirão a minha voz, y habrá un rebaño y un pastor. e haverá rebanho e pastor. Ahora, Agora, Cristo murió, Cristo morreu. el buen pastor. El buen pastor murió O bom pastor morreu
resucitó ressuscitou y ascendió al cielo subiu ao céu y se sentó a la diestra de e se Dios. assentou à destra de Deus. Y ahora, ¿cómo va a llamar y a juntar sus ovejas? Como vai chamar e juntar suas ovelhas? ¿Y cómo van ellas a escuchar su voz E como elas vão escutar sua voz durante estos 2000 años que han transcurrido? durante esses 2000 anos que ¿Cómo han transcorreram? escuchado su voz? Como escutaram sua voz? Por medio de los mensajeros Através dos mensageiros que Él ha enviado que ele enviou, de edad en edad, de ano em era, en los cuales nos quais Jesucristo en el Espíritu Santo Jesus Cristo em Espírito ha estado Santo manifestado en ellos esteve manifestado neles y por medio de ellos e através deles ha estado hablándole esteve falando a la humanidad à humanidade y ha estado llamando e esteve chamando y juntando sus ovejas e juntando suas de ovelhas entre los gentiles dentre os y gentiles los ha estado colocando e os esteve colocando en su redil. em seu aprisco. Su redil Seu aprisco es su iglesia é a sua igreja y la puerta a su redil e a porta do seu redil es Él. é ele. Él dijo, Ele disse: yo soy la puerta. Eu sou a porta. Toda persona Toda pessoa para entrar al cuerpo místico de Cristo, para entrar ao corpo místico al redil del Señor, ao aprisco do tiene Senhor, que entrar creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo lavando seus pecados y no recibiendo Cristo, e su Espíritu. recebendo o seu Espírito. Así es como entramos al redil del Señor. Y así es como nacemos en el redil del O Señor. aprisco do Senhor. Hemos visto Vimos como de edad en edad, como de ano em era, durante las 7 edades de la iglesia gentil, durante as 7 horas da por medio de igreja, sus ángeles y mensajeros, através de seus anjos e mensageiros, Él llamó ele chamou y juntó a sus escogidos. juntou os seus escolhidos. En este diagrama Neste diagrama que representa la iglesia del Señor Jesucristo, representa a igreja pasando por diferentes etapas passando por que usó el reverendo William Branham, e o reverendo William Branham, tenemos de las diferentes etapas temos as diferentes etapas de la iglesia del Señor da Jesucristo, igreja do Senhor Jesus en donde envió aonde para cada etapa para cada etapa un mensajero. um mensageiro. El primero fue San O Pablo, primeiro foi São Paulo. el primer mensajero O primeiro mensageiro para su iglesia entre los sua gentiles. igreja dentro dos Y gentiles. después de edad en edad, E depois de ano em ano, encontramos los demás mensajeros: demais mensageiros, Ireneo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley Wesley, y el reverendo William e o Branham, reverendo con el William espíritu y Branham, virtud de o Elías. espírito e virtude de Elias. Estas etapas Estas etapas se cumplieron cumpriram-se en diferentes em naciones. diversas nações. En Asia Menor se cumplió la primera edad, Na Ásia Menor cumpriu-se a primeira la era. segunda edad se cumplió en Francia, A segunda era cumpriu-se la tercera edad se cumplió en Francia y en Hungría, Era cumpriu-se na França e na Hungria. la cuarta edad se cumplió en Irlanda y en Escocia, A quarta era cumpriu-se na Irlanda e na Escócia. la quinta edad se cumplió en Alemania, A quinta era cumpriu-se na Alemanha. la sexta edad se cumplió en Inglaterra. A sexta era cumpriu-se na Inglaterra. Vean ustedes, Vejam vocês. 5 etapas de la iglesia gentil 5 etapas da se igreja cumplieron cristã en Europa. cumpriram-se na Europa. La primera etapa entre los gentiles A primeira etapa se había cumplido en Asia Menor cumprida-se na Ásia y Menor. ahora la séptima etapa E agora a sétima se etapa cumplió en Norteamérica, cumpriu-se na América donde do Dios Norte, envió onde Deus al enviou reverendo William Branham. ao reverendo William Y ya él se fue E ele já ficou y aí. ya esa etapa E já essa ha etapa llegado a su final. chegou ao seu final. Y ahora, E agora? ¿qué nos queda? O que nos resta? Recuerden que en cada una de esas etapas, Recordem que em cada uma das Jesucristo en el Espíritu Santo Jesus Cristo em Espírito estuvo hablando por medio de cada uno de sus mensajeros en los territorios donde envió aonde enviou esos mensajeros y estuvo llamando y juntando a sus ovejas en su redil, en su iglesia. em sua igreja. Estuvo añadiendo Esteve acrescentando sus ovejas suas ovelhas a su redil ao seu de edad en edad. de ano em ano. Estuvieron naciendo Estiveram nascendo en su redil em seu aprisco, de edad en edad, de ano em ano. de nuevo, millones de seres humanos, de ovejas de ovelhas de Cristo. de Cristo. Y ahora, E agora? para este tiempo final, Para este tempo final, donde se cumple el programa divino onde cumpre-se o programa divino, y el llamado de Jesucristo, o chamado de Jesus Cristo, ese llamado de gran voz de trompeta, esse chamado de grande llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, juntando todos os escolhidos de Deus. como dice en San Mateo capítulo 24, verso 31, 24, verso 31. y enviará a sus ángeles E enviará os seus con gran voz de trompeta com grande voz de y trombeta, juntarán a sus os escogidos. quais ajuntarão os seus Esos son los ministerios Estes são os ministérios de los dos olivos, de Moisés y Elías, siendo manifestados sendo manifestados en este tiempo final, nesse tempo en final, el día postrero, no último dia. y por medio de esos ministerios, Através desses
Jesucristo, Jesus Cristo, hablándole a su pueblo, falando ao seu a sus povo, ovejas, a suas y ovelhas, llamándolas y colocándolas en su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra na angular. era da pedra angular. Son llamados São chamados siempre en cada edad sempre em cada era, los hijos e hijas de Dios, las ovejas de Jesucristo, a la edad que corresponde correspondente a ese tiempo. a esse tempo. Y ahora E agora, nosotros estamos viviendo nós estamos vivendo en el tiempo no tempo cuando ya Dios ha hablado Deus falou en estas 7 etapas nestas 7 y en etapas, esos diferentes lugares e nesses diversos lugares, o naciones y continentes nações e continentes, por medio de esos mensajeros que Él envió. os mensageiros que Pero enviou. ahora Mas nosotros agora, estamos viviendo nós estamos vivendo en la América Latina y el Caribe na América Latina e Caribe para escuchar para escutar la gran voz de a trompeta, grande voz de trombeta, la voz de a Jesucristo voz de Jesus en este día postrero, nesse último dia, hablándonos falando-nos y llamándonos e chamando-nos y colocándonos e colocando en la edad de la piedra angular, na era da pedra angular, que es la edad más importante, era mais importante, la etapa más importante etapa mais de la iglesia de Jesucristo, para los hijos e hijas de Dios, para las ovejas de Jesucristo. para as ovelhas de Jesus Cristo. Es en esa etapa É nessa etapa que Jesucristo habla que Jesus Cristo con esa gran voz de trompeta nesta grande voz de en el día del Señor, do dia do Senhor, o sea, ou seja, en el séptimo milenio. no sétimo milênio. Es en esa etapa É nesta etapa en que los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, em que os ministérios dos anjos, que son los ministerios de los dos olivos, que são os los ministerios de Moisés y Elías, os ministérios estarán manifestados estarão manifestados y estarán siendo usados e estarão sendo con la gran voz de com a trompeta grande voz de trombeta del Evangelio del do Reino, evangelho do reino, llamando chamando y juntando a todos los escogidos de Dios. a todos os escolhidos. El mensaje del Evangelio del A Reino mensagem do evangelho do reino gira alrededor gira ao redor de la segunda venida de Cristo da segunda vinda como el de león de la tribu de Cristo, Judá, como leão da tribo como de Rey de Judá, Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. En este tiempo final Neste tempo final, es el llamado é o chamado de Cristo de Cristo con esa gran voz de trompeta. com esta grande voz. Veamos en Apocalipsis Vejamos no Apocalipse, capítulo 4 capítulo 4, las cosas que estará hablándonos as coisas que Jesucristo estará Jesus Cristo en este tiempo final. falando-nos neste tempo Y final. luego veremos también E depois veremos também por medio de quién, através de quem. y veremos también E também veremos el territorio o território donde estará hablando onde todas estas ele cosas. estará falando de todas as Capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1 dice: Capítulo 4 do Apocalipse, no verso 1 diz: Después de esto miré, Depois destas coisas, y aquí una puerta abierta en el cielo, eis que estava uma porta aberta no y la céu, primera voz que oí, e a primeira voz, como de trompeta, e como de trombeta, hablando conmigo, ouvira falar comigo, dijo: disse: Sube acá, sobe aqui, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aquí tenemos nuevamente Aqui temos novamente la voz de Cristo a voz de Cristo como una trompeta, como uma trombeta, hablando falando y diciendo: e dizendo: Sube acá, sobe aqui, y yo te mostraré mostrar-te-ei las cosas que han de suceder, as coisas que depois destas, las cosas que han de suceder después de estas, as coisas que hão de suceder depois destas, las cosas que han de suceder as coisas que hão de suceder después de estas que han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil as que já sucederam depois das 7 eras ou etapas da igreja gentil durante estos 2000 años durante esses 2000 anos que han transcurrido, que transcorreram, que son solamente 2 días delante de Dios. são somente 2 dias diante O de sea, Deus. Ou seja, Él nos va a mostrar Ele nos vai mostrar las cosas que han de suceder as coisas que hão de suceder en el día postrero, no último dia, o sea, en el séptimo milenio. ou seja, no sétimo Y milênio, nos dice: e nos diz: Sube acá. sobe aqui. Ahora, ¿dónde vamos a subir? Agora, onde subiremos? Sin tener todavía el cuerpo glorificado. Sem termos todavia o corpo glorificado, No puede ser subir literalmente al cielo, não pode ser subir literalmente ao céu, porque hasta que no tengamos el nuevo cuerpo, porque até que não tenhamos um novo corpo, no podemos subir não poderemos subir a la cena de la boda del Cordero en el cielo. a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Tenemos que subir Temos que subir a la edad de la piedra angular. a era da pedra. Esta es de la edad de oro Esta é a era de ouro de la iglesia de Jesucristo, da igreja de Jesus, donde estará escuchando onde estaremos a Jesucristo Jesus Cristo hablándonos falando con esa gran voz de trompeta esta grande voz del Evangelio del Reino do Evangelho do y Reino dándonos a e conocer nos dando conhecimento
el misterio do mistério de su venida, da sua vida, el misterio de la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do con sus Homem, ángeles com os seus anjos, en este tiempo final. neste tempo final. Y ahora E agora, dice que nos mostrará diz que nos mostrará todas las cosas todas as que han de coisas suceder que hão de suceder después de estas. depois desta. Así como él tuvo Assim como ele teve un instrumento, instrumento, un mensajero mensageiro en cada una de las edades em cada uma das eras, en el cual no qual estuvo manifestado esteve en manifestado Espíritu Santo, em Espírito hablándole a la gente falando y llamando y juntando a los escogidos. e chamando en juntamente cada edad, os escolhidos em cada era. Él tendrá aquí en la edad de la piedra angular Terá aqui na era da pedra un angular mensajero también, também há mensageiro, un profeta há mensajero. profeta mensageiro. Y vamos a ver E veremos quién es ese mensajero quem é esse prometido en la Escritura prometido na Escritura para este tiempo final. para este tempo. Vamos a ver Vamos por ver medio de quién através de nos quem estará dando a conocer nos está todas dando estas cosas o conhecimento que deben de suceder todas as pronto. coisas que brevemente devem acontecer. En Apocalipsis Do Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22, verso 6, verso 6, dice así: diz assim: y me dijo, E disse-me, estas palabras son fieles y verdaderas. estas palavras são fiéis e verdadeiras. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, ha enviado su ángel enviou o seu anjo para mostrar a sus siervos para mostrar aos seus servos las cosas que deben suceder pronto. as coisas que em breve hão de acontecer. A quien ha enviado A quem enviou para dar a conocer para dar o conhecimento todas estas cosas que deben suceder pronto, todas estas coisas que brevemente que Él prometió darnos a conocer. as quais ele prometeu nos dar a conhecer. Él dice que ha enviado a su ángel. Ele disse que enviou o seu anjo. Y también en Apocalipsis 22, verso 16, E também no Apocalipse 22, Nos verso confirma 16, ele nos confirma que ha enviado a su ángel. que enviou o seu anjo. Yo, Jesús, Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu para anjo daros testimonio para vos testificar de estas cosas en las estas iglesias. coisas nas igrejas. ¿Y quién es su ángel mensajero? E quem é o seu anjo mensageiro? A través del cual Él nos da a conocer estas cosas. Através do qual ele nos dá o conhecimento. Es el mensajero de la edad de la piedra É angular o mensageiro da era da pedra angular. y profeta mensajero E profeta mensageiro de la dispensación del reino. da dispensação do reino. Es la primera vez É a primeira que vez Jesucristo envía a su iglesia que Jesus Cristo envia un profeta à dispensacional. sua igreja profeta dispensacional. Esa es la clase de profeta Esse é o tipo de profeta más grande maior que Dios envía al planeta Tierra. Deus envia ao planeta Terra. Con razón Juan quiso adorarlo Com razão, João en dos ocasiones al ver la manifestación de Jesucristo manifestação de en Espíritu Santo a través de ese mensajero, através desse mensageiro, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. acontecer nesse tempo. Pero este ángel le dijo: Mas este anjo disse: mira, olha, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo eu sou y conservador con tus hermanos e Deus adora a Dios. adora a Deus. Así dice Assim disse Apocalipsis capítulo 19, versos 9 al 10. capítulo 19, do verso 9 ao 10. Y también Apocalipsis capítulo 22, Também no Apocalipse, capítulo 22, versos 8 al 9. do verso 8 ao 9. Veamos, Vejamos, 8 al 9 dice: do 8 ao 9, onde diz: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. y después que las hube oído y visto, E havendo-as ouvido e visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Pero él me dijo: E ele disse-me: mira, no lo hagas, Olha, não faças tal, porque yo soy consiervo tuyo, porque eu sou conservo teu, de tus hermanos los profetas, e de teus irmãos, os profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Dios. Adora a Deus. Este ángel Este anjo no acepta la adoración não aceita adoração. de Juan, Não aceitou ni de ninguna persona, não, nem de nenhuma pessoa. porque este ángel Porque este anjo es un profeta, é profeta, el profeta de la dispensación del reino, profeta da dispensação do el último profeta dispensacional o último profeta que Dios enviaría a la tierra. Deus enviaria. El primer profeta dispensacional Primeiro profeta para la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, dispensação da inocência. fue Adán. Foi Adão. El segundo profeta dispensacional O profeta para la dispensación de la para conciencia a dispensação da consciência fue Seth. foi Sete. El tercer profeta dispensacional O terceiro profeta para la dispensación tercera, para a terceira
La dispensación del gobierno humano dispensação do governo fue humano Noé. foi Noé. El cuarto profeta O dispensacional profeta dispensacional para la dispensación de la promesa para a dispensação da promessa fue Abraham. foi Abraão. El quinto profeta O dispensacional quinto profeta para la dispensación de la ley para a dispensação da lei fue foi Moisés. Moisés. El sexto profeta dispensacional O sexto profeta para la dispensación para secta, a sexta la dispensación de la para a gracia, dispensação da graça fue Jesús. foi Jesus. Y el séptimo profeta E o sétimo dispensacional para la dispensación del reino es el ángel del Señor Jesucristo, por medio del cual Jesucristo en Espíritu Santo viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. e prevenir devem acontecer. Es Jesucristo en Espíritu Santo Jesus Cristo em Espírito manifestado en su ángel mensajero, dando testimonio por medio de este profeta de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y estará escuchando en el día postrero, en el séptimo milenio, sétimo milênio, la voz a voz de este ángel mensajero. de anjo mensageiro Este estará escuchando está escutando la voz de Jesucristo, a voz de Jesus Cristo, esa gran voz de trompeta, esta grande voz dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Siempre Dios ha usado un hombre, un profeta, para hablarle a la raza humana. falar com a raça humana. Dios, habiendo hablado muchas veces Tendo falado muito y de muchas maneras a los padres por los profetas, pelos profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, falado pelo Filho, dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. do verso 1 ao 2. Y luego E logo, estuvo hablándonos por medio de los 7 ángeles mensajeros, os 7 anjos y en este día postrero nos estaría hablando por medio de su ángel mensajero. Y por medio de ese ángel mensajero através desse anjo, le hablará a su iglesia gentil para a sua igreja, y después le hablará e depois falará al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Con esa gran voz de trompeta Esta grande voz de trompeta estará llamando y juntando estará chamando a todos los escogidos de Dios todos os escolhidos en la edad de la piedra angular, na era da la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo, en el cuerpo místico de Cristo, que es el redil del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus. Ahora podemos ver Agora podemos ver el misterio de esta gran voz de trompeta a grande voz para este tiempo final, para el día del Señor, dia do Senhor, para el séptimo milenio. Hemos visto lo que es el día del Señor dia do Senhor, o día postrero, o último dia, que es el día e é o dia séptimo delante de Dios, sétimo, que para los seres humanos para os seres humanos es el séptimo é milenio. o sétimo milênio. Y este es el tiempo E esse é o tempo de despertar de despertar con el mensaje del séptimo sello, do sétimo sello, con el mensaje com a mensagem de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos el misterio de la venida de Cristo en Espíritu Santo a su iglesia en la edad de la piedra angular, manifestado por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Para pronto, los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos ser transformados transformados y luego ir a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Seremos arrebatados y entonces recibiremos al Señor en el aire. Entonces lo veremos en su cuerpo. Pero antes de eso, solamente estaremos viendo a Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado a través de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto y llamándonos y juntándonos en el cuerpo místico de Cristo, en el redil del Señor, en la edad de la piedra angular y preparándonos para ser transformados y raptados en este tiempo final. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de la iglesia de Jesucristo. Estamos viviendo en el tiempo de la edad de la piedra angular, en el tiempo de la gran voz de trompeta, la voz de Cristo, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y dónde se cumple esa edad? ¿Cuál es el territorio? La buena noticia, la buena nueva que tengo para ustedes es que el territorio es la América Latina y el Caribe. Es en el occidente donde Jesucristo, como el relámpago, se manifestaría, se revelaría. Es la revelación
de Jesucristo en la edad de la piedra angular, en la América Latina y el Caribe, por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para así despertar a todos los hijos de Dios, porque este es el tiempo de despertar con el mensaje del séptimo sello, con el mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo, para Cristo, por medio de su ángel mensajero, llamar y juntar a todos sus escogidos en este tiempo final con ese mensaje de gran voz de trompeta, que es el mensaje del séptimo sello. Y así, todos despiertos espiritualmente, sean preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. Efesios capítulo 5, verso 14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo hablándote por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Te alumbrará el alma, te alumbrará el entendimiento, te alumbrará todo tu ser, para poder comprender todo el programa divino correspondiente a este tiempo final y prepararte para ser transformado y ser raptado y llevado a la cena de la boda del Cordero en el cielo en este tiempo final, en el día posterior, o sea, en el séptimo milenio. Hemos llegado al tiempo de despertar. Antes que se cierre la puerta, recuerden que las vírgenes prudentes entraron con él, con el esposo, con Cristo, y luego se cerró la puerta. Todavía la puerta es abierta, pero pronto se cerrará. La puerta se cerrará y la dispensación de la gracia terminará completamente. Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y ya no habrá más misericordia para ningún ser humano. Pero cuando eso suceda, todos los escogidos de Dios, las vírgenes prudentes, ya habrán entrado y estarán con Cristo en la edad de la piedra angular, escuchando su voz por medio de su ángel mensajero en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y preparándonos para ser transformados y raptados en este tiempo final, para ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Tiempo de despertar con el mensaje del séptimo sello en la América Latina y el Caribe. El mensaje de la gran voz de trompeta que llama y despierta a los hijos e hijas de Dios está sonando en la América Latina y el Caribe. Estamos en el tiempo más glorioso para la América Latina y el Caribe. Este es el tiempo latinoamericano y caribeño en el programa de Dios. La bendición de Cristo está en la América Latina y el Caribe. ¿Y dónde están los que estarían escuchando la gran voz de trompeta, la voz de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero? Aquí estamos en la América Latina y el Caribe, escuchando su voz y obteniendo el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? ¿Y cuántos sabían que los días postreros eran el quinto, sexto y séptimo milenio? No lo sabían, pero ya sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque la voz de Cristo que dijo: sube acá y yo te mostraré todas estas cosas que deben suceder pronto. Esa gran voz de trompeta está hablándonos en este tiempo final en la América Latina y el Caribe, y está dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y nosotros estamos escuchando esa voz, y por eso estamos obteniendo ese conocimiento de todas estas cosas que deben suceder en este día postrero. Este es el tiempo de despertar con el mensaje del séptimo sello. Ese es el mensaje de la gran voz de trompeta, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del tiempo de despertar con el mensaje
del séptimo sello. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen en ustedes y en mí también. Y pronto todos seamos transformados y raptados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y pasen todos muy buenas noches.